Classroom, por si alguno no pudo participar al mismo tiempo, en simultáneo, y esto le pueda o no servir como complemento de las lecturas. Bien, bueno, ahí tenemos, ahí se siguen sumando, buenísimo. Primero, veo que la gran mayoría, salvo estos nombres que mencioné, con algunos igual me comuniqué vía mail, todos pudieron acceder a Classroom, todos pudieron entrar allí, la mayoría me entregó, estaba leyendo recién los últimos que acaban de mandar, esos ejercicios que les mandé como guía de lectura de alguna forma, así que me parece fantástico que estén así con todas las energías, con todas las pilas, porque es un poco la dinámica que vamos a tener en estos encuentros, ¿sí? Esto hubiera sido también necesario en las clases presenciales, pero como les dije antes, como tenemos poco espacio para vernos así a través de la pantalla y para conversar e intercambiar, es imprescindible que el movimiento sea invertido, ¿no? Que ustedes vengan con las cosas leídas y en estos encuentros virtuales yo precise algunos aspectos, haga foco en algunos puntos. Eso quiere decir que todo lo que yo no diga o de lo que no hablemos explícitamente en estos encuentros no significa que no se ve. Yo justamente los doy por leídos, los doy por visto. Todo lo que está en los textos de lectura obligatoria yo lo doy por visto, ¿sí? Sin embargo, justamente la idea no es repetir exactamente lo mismo que está en los textos, porque básicamente para que entonces nos juntamos, ¿sí? Si yo fuera a repetir exactamente lo mismo que ustedes ya leyeron, no tendría demasiado sentido. La idea de estos espacios es que yo pueda complementar esas lecturas con otras cosas, con otra información, y que también demos este espacio de intercambio, ¿sí? Bueno, antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna duda? No estoy preguntando específicamente sobre las lecturas, sino sobre la dinámica esta, cómo está funcionando el tema del Dropbox, si tuvieron algún problema con eso, o con el Classroom. Sé que hubo un inconveniente con el formulario que les envié, que no tenía la posibilidad de anotar el nombre, eso después lo modifiqué sobre la marcha, pero los que entregaron al principio no lo pudieron incluir. Pero no, más allá de eso, ese no es demasiado el problema. ¿Alguna pregunta, profe? Si cada clase vamos a entregar alguna que otra tarea, pregunta Macarena. Vamos a ir viendo, vamos a ir variando. Esto que yo les voy presentando así como ejercitaciones no son obligatorias, pero yo acá insisto en esto. Lo que tratamos de hacer nosotros desde nuestro rol docente, son ayudas, ¿no? Tratamos de propiciar que ustedes puedan hacer este aprendizaje lo mejor posible. No estamos en el colegio, no estamos en la escuela secundaria, estamos en la universidad, así que no los vamos a estar persiguiendo si no entregaron a tiempo o lo que fuera. En realidad funciona más bien para ustedes, es una ayuda para ustedes. Y a mí sí me sirve que ustedes en estos ejercicios que les voy dando, que podrán ir variando, me sirve en este sentido, porque muchos me anticipan alguna duda, algo que no quedó claro, algo que les gustaría precisar, o en sus respuestas yo también tomo alguna cosa que digo, a ver, este es un punto importante para trabajar. Entonces para mí sí resulta funcional y atractivo y más que fecundo que puedan ir haciendo estos ejercicios. Pero bueno, queda librado a su voluntad y a su libertad y al compromiso con el que cada uno quiera y pueda asumir esta cursada, ¿sí? Bueno, bien, Rocío, que pudiste acceder, todo fantástico. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta en particular, antes de meternos de lleno en la Revolución Francesa, de puntualizar algunos aspectos como les anticipaba, me gustaría comentar brevemente algo que les había anticipado la vez pasada, ¿no? Que estaba puesto en el calendario en principio para la clase anterior, pero que dejamos para esta, y que tenía que ver con una descripción, una primera presentación sobre este siglo XVIII, siglo en el que se produjeron la Revolución Americana que vimos la semana pasada, y esta francesa que vamos a comentar ahora, y me estoy refiriendo específicamente a lo que se llama el movimiento de la Ilustración, ¿no? El iluminismo, la Ilustración, este siglo de las luces. Todos son calificativos que apuntan un poco a lo mismo, y que describen un aspecto del antiguo régimen. El antiguo régimen es el periodo conocido justamente como el periodo que antecede a la Revolución, ¿sí? Entonces, de ese antiguo régimen nosotros podríamos hablar de su composición social, ¿no? Y hablar de los estamentos. Muchos de ustedes, cuando eligieron uno de las fuentes que les había acercado y eligieron una de las caricaturas, la mayoría eligió las caricaturas que se refieren justamente a los 3 estamentos, y describieron qué es lo que
qué mensaje quería transmitir esa caricatura. O sea que están todos al tanto de que existían 3 estamentos. Preferiblemente, para ser más correctos en el lenguaje, es conveniente hablar de estamentos o estados y no clases sociales. Algunos a veces rápidamente hablan de clase alta, clase baja, y no es lo más conveniente ni lo más adecuado hablar de clases sociales, porque la razón, digamos, o el criterio de pertenencia a uno u otro estado no tiene que ver con un criterio eminentemente económico, sino tiene que ver con, se me van cambiando las configuraciones, ¿sí? Porque el tercer estado, por ejemplo, que era el más grande, más amplio, en su composición, una abrumadora mayoría de Francia pertenece a ese tercer estamento, era el más heterogéneo también en su composición, ¿no? Y dentro del tercer estado tenemos la alta burguesía, que de pobre tenía muy poco, también la baja burguesía, el artesanado, los trabajadores y la gran mayoría de campesinos, con lo cual es un estado muy heterogéneo, ¿sí?, en su composición. Y también, por lo pronto, tiene varias diferencias en términos económicos, con lo cual, insisto, con eso conviene no hablar de clases sociales, sino más bien de estamentos. Los dos primeros, como todos ya escribieron y lo leyeron, son estamentos privilegiados. Bueno, entonces, cuando hablamos del antiguo régimen, yo podría detenerme y explicar una sociedad estamental, jerarquizada, desigual, o podría detenerme, en el caso francés, a explicar los problemas económicos por los que atraviesa la monarquía francesa, ese déficit fiscal, ¿no?, casi recurrente, esos problemas fiscales que tiene por un sistema tributario inadecuado, o las crisis, las hambrunas que se produjeron en los últimos, en los años previos al estallido de la Revolución, o, bueno, las cargas fiscales desiguales. Bueno, podríamos detenernos en ese aspecto. Pero elijo detenerme en otro que no está mencionado en el texto de Reichardt para complementarlo. Me refiero a la dimensión más intelectual, ¿no? A lo que se llama el movimiento, como les decía, de la Ilustración, en el siglo de las luces. Por qué parte voy a puntualizar algunos aspectos que podemos vincular con lo que va a pasar en la Revolución. Entonces, para esto que voy a comentar, tienen como referencia el texto de Testoni, que es una voz, un artículo que él escribe dentro de un diccionario de política que dirigió Norberto Bobbio, un politólogo italiano del siglo pasado. Entonces, primero hablamos de ilustración, iluminismo, siglo de las luces. Esto que voy a decir va seguramente a resultar a todos conocidos, pero no está de más repetirlo. Las luces, ¿a qué hace alusión el tema de la luz, la ilustración, lo que ilumina? Se refiere específicamente a una de las capacidades que tienen los hombres, que es la razón, ¿no? En el siglo XVIII se termina de consolidar una idea que empieza a gestarse durante el Renacimiento, y que consiste en oponer dos facultades de los hombres, dos capacidades de los hombres, una la razón y otra la fe, ¿sí? Y a marcar que estas dos facultades están en oposición, o son contrarias una a la otra. Algo que en la etapa previa, en los siglos precedentes, no se había visto como contrapuesto, sino que pensaban a muchos autores que podían estar en armonía, podían complementarse. A partir del Renacimiento, y con mayor fuerza en el siglo XVIII, se empieza a mostrar que la razón nos permite conocer la verdad, ¿no? La razón nos ilumina, nos mueve hacia la luz, nos acerca hacia la verdad. A diferencia de la fe, que la fe parece oscurecer, que la fe parece velar, que parece ocultar. Y entonces se acentúa, como les decía, esta idea de que los siglos precedentes, los siglos previos, lo que conocemos hoy como la Edad Media, de hecho esa manera de caracterizar ese periodo en términos historiográficos como medieval, justamente se consolida en esta etapa. Un periodo medieval en sentido de un periodo oscuro, un periodo oscurantista, un periodo donde no hubo progreso, un periodo en que todo estuvo estancado, producto del control, si se quiere, de la hegemonía que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Esa visión, ¿no?, casi canónica, que se terminó de establecer en el siglo XVIII, justamente marca esto que estoy planteando, ¿no? La razón ilumina, la fe oscurece, la fe nos nubla. Y esto que en ese momento era una especie de lugar común, obviamente después, desde la historia, ha sido más que discutido, y multitud de historiadores medievalistas procedentes de las más diversas tradiciones intelectuales, es decir, católicos, han discutido y han cuestionado la
lo adecuado que resulta esa visión, ¿no? Tan sesgada, ¿no? Todas las visiones tienen siempre algún sesgo. Y a mostrar que justamente el llamar a un periodo medieval dice algo en sí mismo, porque medieval es lo que está en el medio de, y lo que carece de valor en sí mismo. Está en el medio de la antigüedad y de la modernidad, dos periodos donde supuestamente brilla la luz. Perdón, que es el tele que alguien... Ahí está, ya pegué el grito. Bueno, entonces, volvemos ahora sí a la cuestión de la razón. El iluminismo ensalza la razón, endiosa la razón. ¿Sí? La razón aparece como el principal elemento que tenemos los hombres, no solamente para conocer la naturaleza, sino para dominarla. Y entonces hay alusiones permanentes, ¿no?, a que el hombre tiene que saber valerse de esa razón, ¿no? Kant decía, por ejemplo, que tendríamos que atrevernos a dejar de andar con andadores como los niños y a mantenernos erguidos, y como adultos, ¿no?, como hombres en la plenitud de nuestras facultades, atrevernos a cuestionar. Entonces, esa razón que invocan y ensalzan, sobre todo los ilustrados continentales, la ilustración, si bien tiene foco en Francia, es un movimiento europeo, pero los ilustrados continentales, franceses en particular, invocan una razón que es una razón eminentemente crítica, ¿sí? No es simplemente una alusión a usemos la razón. Los hombres desde que tienen, ¿no?, desde su tierna historia usan la razón. Acá el punto es cómo se usa la razón, cómo se concibe la razón. Es una razón eminentemente crítica, que, ¿no?, pone en tela de juicio todas las verdades conocidas hasta ese momento. Pone en tela de juicio y discute todo tipo de autoridad. Autoridades en materia religiosa, autoridades en materia científica, autoridades en materia política, ¿no? Todas las autoridades son sometidas a discusión. Todo es objeto de escrutinio, ¿no? Todo se pasa, como les digo, por ese tamiz de la lectura crítica. Esto que yo voy a mencionar ahora, de manera introductoria, como algunas de las características, la primera es esta que les decía, el endiosamiento de la razón, son como un pantallazo, un pincelar general de estos autores, pero no quiero decir tampoco que estamos hablando de una escuela, ¿no?, una escuela que tiene un programa estricto donde todos piensan lo mismo. Cada uno de estos autores, estos filósofos, así se los llamaba, bueno, comulgan, participan de alguno de estos postulados, pero no hay estrictamente una escuela a la que todos adhieren, ¿sí? Lo más parecido a un programa común que podemos encontrar de esta época es la famosa enciclopedia, ¿sí? Es la primera vez que se escribe una enciclopedia, que es ordenar el conocimiento, ¿no?, por las voces, en orden, ¿sí?, alfabético. Diderot y d'Alembert fueron los que editaron esta enciclopedia y pedían a los filósofos, ¿no?, a los filósofos que escribieran cada uno una de esas voces, con el objeto justamente de condensar en algún lugar ese conocimiento que hasta ese momento se había conseguido. Siguiendo con otro aspecto, esta idea del uso de la razón y el endiosamiento de la razón, no por otra cosa, durante la Revolución Francesa, por ejemplo, el templo de Notre Dame, ¿no?, la iglesia de Notre Dame se va a convertir en el templo de la diosa razón, ¿no?, el templo de la diosa razón. Y eso me viene a pie con este aspecto. En cuanto a la dimensión religiosa, la mayoría de los filósofos, de los ilustrados, no se proclaman abiertamente ateos. El ateísmo no es la profesión, digamos, religiosa más difundida entre los filósofos, sino más bien el deísmo. No sé si escucharon hablar alguna vez del deísmo. El deísmo lo que sostiene es la existencia de un Dios creador, ¿no? Estos hombres encuentran que en el mundo hay un orden, hay una lógica, hay un orden que ya está dado, ¿no?, que no es producto de la creación humana. Observan a su alrededor que ese mundo en el que ellos viven tiene una lógica interna, tiene un orden interno, y deducen que ese orden es fruto de una creación. Entonces, el deísta entiende que hay un Dios que ha creado el universo, pero creen que ese Dios es un Dios creador, pero no providente. Eso quiere decir que no es un Dios que luego intervenga en el curso de la historia. No es un Dios que se revele a los hombres, ¿no?, como piensa el cristianismo, por ejemplo, en sus diversas variantes. Entonces, la imagen que ellos usan es, por ejemplo, la imagen del Dios relojero, ¿no? Es un Dios que
pone en movimiento la máquina. ¿Alguien me preguntó algo? No. Es un Dios que pone en movimiento, ¿no? La máquina, en funcionamiento, ¿no? Después de pensar bien la pieza, la pone en movimiento y listo. Esas posiciones deístas conducen a dos características más en términos generales. Una es a que en esta época proliferan los escritos sobre tolerancia, sobre la tolerancia religiosa. Y me detengo sobre esto por algo que voy a comentar. En esta época, Voltaire, Locke y tantísimos otros escribe cada uno su tratado sobre la tolerancia, ¿no? Y el argumento es: dejemos de luchar y de enfrentarnos entre nosotros por razones religiosas. Para los que conocen o recuerdan algo de la historia, siglos XVI, XVII habían sido siglos en donde habían habido muchísimos conflictos y enfrentamientos motivados inicialmente por cuestiones religiosas. Estos hombres ilustrados, racionalistas, dicen: no tiene mayor sentido discutir y pelear por razones religiosas, que cada uno profese en fuero interno la religión que quiera, ¿sí? Y tolerémonos en nuestras diferencias, porque en cualquier caso la religión es un asunto individual. Hasta el momento, en general, las religiones siempre habían funcionado también como un elemento de cohesión. Pero en la modernidad se empieza a pensar que la religión tiene que ver más con una dimensión individual. Entonces, esa necesidad de tolerancia, de tolerar religiones y posiciones espirituales distintas. Ahora llamo la atención sobre esto porque resulta significativo, y no, esto no es una observación mía, sino que ya hay varios que han hecho esta lectura, cómo se opera de alguna manera un pasaje, una transformación, no porque desaparezca el primer caso, sino porque empieza a emerger otro, entre el fanático religioso, ¿no? Al mismo tiempo que se denuncia el fanatismo religioso y se aboga por una tolerancia en ese campo, emerge en el contexto revolucionario, como el de la Revolución Francesa, la figura del fanático político. El fanatismo no es que desaparece, sino de alguna manera muta, ¿no? Se transforma. Y vemos, por ejemplo, en muchos protagonistas de la Revolución, esa convicción arraigada de estar en la posesión de una verdad absoluta, de creerse los únicos verdaderos intérpretes de lo que puede ser la voluntad popular, ¿no? De ser los verdaderos defensores de una soberanía popular, y con esa misma convicción querer imponer su propia lectura al resto, ¿no? Voy a volver sobre eso más adelante cuando hablemos de la etapa de radicalización de la revolución. A ese momento me estoy refiriendo en particular. Y decía que, además del deísmo, yo entonces vinculé con la idea de la tolerancia, y además, y en simultáneo también, con un fuerte anticlericalismo. Ahí te contesto, Karina, espera que cierre esta idea. Un fuerte decía anticlericalismo. En general, en el siglo XVIII, los filósofos cuestionan muy duramente las estructuras eclesiásticas, las prácticas eclesiásticas, y son muy duros contra el clericalismo. Eso también lo vamos a observar en el transcurso de la Revolución, con la Constitución Civil del Clero, ¿sí? Que busca reorganizar el clero regular y secular de la Iglesia Católica y convertir a esos hombres en funcionarios del Estado, dependientes de la autoridad estatal, y desligados de la autoridad de un otro que en realidad no es francés, que vive fuera de Francia, que es el Papa, ¿no? Para tratar de controlar también ese... ponerme acá y me aparezco yo. Viviana, ¿vos me estás preguntando algo? No. ¿Viviana? Me parece que estamos... Mientras que Viviana, no sé si Viviana me estás escuchando, ¿tenés alguna dificultad para conectarte? ¿Cómo? No me está escuchando. Bueno, mientras tanto, Karina, me preguntás si las religiosas eran por poder o por creencias. Las guerras de religión que tienen lugar en el siglo XVI y XVII, los conflictos se inician en principio por motivos religiosos. Pero obviamente esos conflictos después se cuelan otras apetencias políticas, ¿no? Si te interesa, después si querés podemos seguir conversando, pues ya eso escapa un poco al programa nuestro, ¿no? Pero estoy hablando de las guerras que se inician en Alemania tras la ruptura de Lutero, ¿no? Y eso es en el siglo XVI, o las guerras de religión en Francia, con calvinistas, o los llamados hugonotes, o luego lo que se llaman las guerras de religión, la guerra de los 30 años, que también se inician por razones religiosas.
No son guerras únicamente motivadas por cuestiones religiosas, pero ese es el factor inicial de discordia, y muchas veces la excusa por la cual se cuelan otras intenciones, otras razones. Viviana, perfecto, me puedes escuchar bien, ¿no? Genial. Bueno, volvemos para acá. Entonces, racionalismo, ¿sí? Deísmo, apelación a la tolerancia, anticlericalismo. Otra característica importante del movimiento ilustrado es el optimismo antropológico. Y por optimismo antropológico me refiero a la confianza, no a que estos autores concibieran que los hombres son naturalmente buenos, ¿sí? Sino a la confianza que depositaban en la perfectibilidad humana, en la capacidad de que los hombres pudieran ir perfeccionándose, y en la idea de que ese progreso era un progreso que estaba hacia el futuro. Y esto también es una gran novedad respecto de la manera de pensar el mundo previa. Les diría que hasta la Edad Media incluida, cuando se piensa en épocas doradas, en épocas, ¿no? Donde la humanidad estaba en mejores condiciones, siempre se situaba esa época dorada en un pasado remoto. Y recién ahora, en la modernidad, empieza eso a cambiar, y a pensar que ese estadio mejor, ese estadio de oro, está situado en el futuro, es un futuro al que debemos alcanzar, ¿sí? Y esta confianza en la perfectibilidad humana, este optimismo depositado en esas capacidades de los hombres, también se vincula con la importancia atribuida por estos grupos a la educación. Todos los filósofos en uno u otro momento insisten en que, bueno, en realidad el mejor recurso, el mejor curso de acción para hacer avanzar esta sociedad es a través de la educación. Entonces confían en esa educación, insisten con proyectos de mejora educativa, etcétera, etcétera. Ahora bien, estas ideas, estos movimientos, siempre estamos hablando de una élite, ¿no? Es un movimiento de ideas circunscripto a un grupo reducido, a una élite, que son estos hombres que, para empezar, saben leer y escribir, se dedican a entablar diálogos entre ellos, a leerse, a discutir, sobre todo en salones, en clubes, no necesariamente en universidades. La ilustración no es un movimiento que hace fuerza en las universidades, salvo la de Edimburgo en Escocia o alguna otra en Alemania, pero en principio es un movimiento que se da en estos salones, ¿no? Regenteados por las grandes damas, a través de la prensa o a través de la difusión de estos nuevos textos que van publicando. Pero insisto, una vez más, es un movimiento circunscripto a una élite. La mayoría de la población francesa y europea todavía es analfabeta. Recién en el siglo XIX van a empezar a darse cambios importantes en esa dirección. Esto es un poco para matizar estas ideas. A veces uno piensa, bueno, se imagina, qué sé yo, la Revolución Francesa y todo el campesino, todo el trabajador hablando, ¿no? Como si hubiera leído a Rousseau y alentando. Voy a tener que dejar la clase. Aldana, no te preocupes, después subo el video. Sí. Alentando, ¿no? Nombrando a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire. ¿No? Y esto entonces es un punto también respecto de quiénes son los protagonistas de la revolución, finalmente. ¿Quiénes llevan adelante la revolución? Y qué rol, ¿no?, le cabe en esta revolución concreto a lo que llamamos, en términos muy generales, el pueblo, o el tercer estado, o el sector más popular. ¿Qué rol le cabió en esa revolución a este pueblo? ¿No? Muchos en sus respuestas, las de ustedes y las del curso de la mañana, hablan así: sí, la revolución es una revolución donde el pueblo se levanta contra sus tiranos y defiende sus derechos, ¿no? Y invocan permanentemente al pueblo, y esa es una lectura bien romántica, en el sentido del romanticismo me refiero, que justamente pone al pueblo como el principal protagonista de la escena, y es una opinión o una lectura que cobró mucha fuerza a partir de la obra de Michelet en adelante. Ahora les voy a mostrar una presentación donde aparece el nombre de este autor y todo, pero que después ha sido también cuestionada y relativizada, y podemos decir que, si bien el pueblo, ¿no?, el elemento más popular, para circunscribirlo, el elemento más popular, sobre todo parisino, tuvo una actuación y ejerció una influencia, ¿no?, una presión decisiva en algunos momentos puntuales de la revolución, por ejemplo, el 10 de agosto, o el asalto a las Tullerías me refiero, o el golpe en el interior de la Convención, ¿no?, que saca a los girondinos del poder y los coloca a los jacobinos,
O bueno, cuando las mujeres marchan sobre Versalles antes y exigen al rey que firme los decretos de agosto. Hay momentos puntuales donde la presión popular genera determinados cambios o impide que se vuelva para atrás. Eso es innegable. Ahora, pensar que la revolución fue originalmente motivada por el elemento más popular ya es más problemático. Eso, sobre todo vamos a volver ahí. Bueno, bien, voy a dejar las caracterizaciones estas generales simplemente leyéndoles. Una cosa más que me olvidé comentarles, pero que lo traigo a colación, no tanto porque lo vayamos a ver intensivamente nosotros en nuestro curso, pero la mayoría de ustedes que están estudiando, iniciando sus estudios en ciencia política o relaciones internacionales, probablemente sobre esto vuelvan en alguna otra materia, teoría política, por ejemplo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que durante todo este siglo XVIII, es una discusión que en realidad viene del siglo XVII, otro de los aspectos que se discuten y que están en el eje del discurso político del momento, tiene que ver con los móviles de la acción humana, con los móviles específicamente de la obligación política. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de sobre lo que se interrogan los autores, tiene que ver con qué resorte tengo que tocar, ¿no? A qué resorte tengo que apelar para granjearme la obediencia de los ciudadanos. Si yo quiero que los ciudadanos obedezcan, ¿no? Vivamos todos dentro de una misma sociedad política, con un gobierno que quiero que obedezcan. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que apelar a la virtud de esos ciudadanos. Tengo que esperar y confiar y educarlos para que sean hombres virtuosos, ¿no? Que no se extralimiten, que prioricen el bien público sobre el bien particular. Esto referido al ciudadano de a pie como al que va a ejercer algún cargo público, ¿no? Si yo quiero evitar que ese gobierno se vuelva despótico, tengo que confiar en que esos representantes o esos gobernantes van a ser gobernantes virtuosos, que se van a mover van a actuar según un código de conducta moral que va a reprimir sus impulsos más egoístas. O tengo que pensar que los hombres en principio se mueven por el interés, y entonces de lo que se trata es de pensar, ¿no? De idear un ordenamiento institucional lo más adecuado posible, con pesos y contrapesos, con límites institucionales, para que hacerle más difícil la tarea a los gobernantes y a los representantes de extralimitarse. ¿A dónde, no, cifro mis expectativas? ¿En las condiciones morales de los agentes que detentan el poder, o de los ciudadanos, o en dispositivos institucionales, ¿no? Que se las vuelva más difíciles en todo caso, ¿no? Partiendo de la premisa de que los hombres no son ángeles, y que entonces tendremos que ver cómo los contenemos. Esto también entonces les digo que queda como ahí como una idea, un aspecto que se viene discutiendo en esta época, y que después le van a ir pudiendo poner nombre y apellido a estos que van discutiendo justamente sobre lo que estoy mencionando. Por último, cierro esta primera parte con una cita, no importa, no les digo de quién, porque no viene al caso, una cita de un autor que escribió en el siglo XIX, leyendo y estudiando lo que había pasado justamente en el XVIII, que dice lo siguiente, dice: los filósofos del siglo XVIII no reconocieron en los errores que atacaron la corrupción de importantes verdades, y en las instituciones carcomidas con abusos, varios elementos de la sociedad civilizada. Lo que está queriendo decir este autor, que en muchos puntos comulga con los filósofos del XVIII, es que este espíritu tan crítico y tan racionalista que se pone en evidencia en algunos de los elementos de la Revolución Francesa, ¿no? De querer hacer tabula rasa con el pasado, de querer destruir todo y empezar y construir de nuevo, resulta muy peligroso, por lo menos a los ojos de este autor, porque en ese afán por barrer con todo, por destruir con todo, destruyeron tanto los abusos como instituciones que tenían algún sentido, ¿no? Principios, prácticas, que si bien podían estar corrompidas, tenían en su base elementos necesarios de una sociedad estable, civilizada, ¿sí? Entonces, el punto es, ojo con el racionalismo, ¿no? Una cosa es la apelación a la razón, y una razón crítica, ¿no? Que nos permita justamente discutir un orden establecido, no necesariamente aceptar las cosas dadas porque han sido heredadas, y otra cosa es que esa
actitud crítica, que esa razón nos conduzca a un racionalismo extremo que nos aleje un poco de la realidad práctica, ¿no? Esto lo que estoy diciendo es una crítica que muchos han hecho a la manera en la que se comporta la Revolución Francesa y el espíritu revolucionario que se manifestó luego en otros ejemplos a lo largo de la historia. Y que tiene que ver con esa fe ciega, ¿no? Parece raro que esté usando la expresión fe, ¿no? Una convicción, para evitarnos esta dicotomía entre fe y razón. Esa convicción profunda que anima a los revolucionarios, en esta o en otras revoluciones, respecto de que se trata simplemente de idear, ¿no? Nos juntamos nosotros, ideamos, conversamos, con nuestra razón descubrimos cuáles son los mejores principios que nos deben guiar como sociedad, y de lo que se trata simplemente es de plasmar eso que en la teoría resulta tan cerradito, ¿no? Que cierra por todos lados, que es tan perfecto, de plasmarlo sin más en la realidad. Y ese momento de adecuación, cuando sobre todo los revolucionarios han sido hombres que estuvieron muy alejados de la práctica, ¿no? Y de la realidad política, esa adecuación resulta muy difícil, ¿no? Ese tratar de amoldar la naturaleza de las sociedades a un ideal preconcebido, muchas veces requiere del uso de la violencia y la aplicación del terror, porque de otra manera no se consigue. Entonces, la crítica al racionalismo político muchas veces viene por esto, ¿no? Esa pretensión, ese orgullo humano de querer, ¿no? Moldear la naturaleza de las sociedades o de los hombres conforme a un esquema ideal que ha sido preconcebido. Y en ese sentido, a ver si lo tengo por acá, me interesa, bueno, se los cuento a continuación, así no lo reitero. Entonces, dicho todo esto, vamos a... ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a la revolución, que se me aparecen tantas... ¿Están viendo bien mi pantalla? A ver si esto está... Ven, a ver, esperen un segundito, a ver. Share, vamos a ver, que me parece que no estoy poniendo bien... Esto es un lío. ¿Dónde estamos? Esperen. Espérenme un segundito que quiero a ver si ven bien. Un segundo, ustedes se ordenan ahí y yo estoy tratando de que esta computadora me funcione bien. A ver. Sí, no. ¿Ustedes están viendo completa la pantalla ahí? Sí, bueno, más o menos. ¿La están viendo bien? Ah, no la estoy... Resume share, ahí. ¿Alguien me contesta? 1, 2, a ver que me contestan por ahí, a ver si se ve bien. Perfecto, listo, genial. Perdón, pero estas cosas hay que hacer toda la vez. Bueno, entonces, tenemos ese clima de opinión, ese contexto discursivo que es el contexto de la Ilustración, donde tenemos a pensadores de la talla de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau, no sé si ya se los dije, bueno, y otros tantos, ¿no? Y esas ideas que ellos van a ir discutiendo, y nosotros algunas de esas ideas vamos a retomar cuando hablemos en un par de clases sobre el liberalismo en el siglo XIX y el socialismo. Esas ideas que yo mínimamente pincelé, pero sin entrar en detalle, van a también influir en la Revolución Norteamericana, van a influir acá en la Revolución Francesa, y como ustedes todos leyeron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, artículo por artículo uno puede ir viendo, ¿no? En la medida que estudie un poquito más estos autores, puede ir descubriendo, ¿no? Qué voces están invocadas ahí, ¿no? En esos artículos, en el articulado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno puede encontrar las enseñanzas de Montesquieu, las enseñanzas de Locke, de Rousseau, en cada uno de esos artículos. Algo, si llegamos, se los voy comentando. Bueno, como les dije, no voy a repetir todo lo que dice el texto de Reinhardt, primero pues sería imposible en este tiempo tan corto que tenemos, y además porque no tiene sentido, porque ya lo leyeron ustedes, muchos dijeron que en principio les resultó claro, y lo complementaron con los videos que estaban en clase, sugeridos también ahí en el Dropbox, así que yo voy a complementar, ¿no? Y como les dije, me voy a detener brevemente en algunos puntos. Primero esto. La Revolución Francesa es una revolución que generó desde el principio, desde sus primeros pasos, las más diversas interpretaciones, las más diversas lecturas, ¿sí? Y sigue hoy generando las más diversas lecturas. Como les dije, con el caso de la Revolución Americana, siempre es importante saber desde dónde estoy leyendo
¿no? Desde dónde está escribiendo a quien yo leo, que piense sobre la revolución, y cada uno de ustedes también se podrá hacer su propia pregunta. Esto que les puse acá son algunos nombres de los primeros textos que aparecen sobre la Revolución Francesa. Y se los puse para mostrarles, ¿no?, ese abanico de lecturas que inmediatamente suscitó. Las primeras lecturas son lecturas muy críticas. Las primeras lecturas que aparecen sobre la Revolución, en general, la cuestionan, la critican. Y acá tenemos dos exponentes de lo que podríamos englobar dentro del movimiento conservador. Pero ya al interior del movimiento conservador podemos distinguir vertientes. Porque Burke, del que hablamos, o lo mencioné al pasar cuando hablamos de la representación virtual en Inglaterra, Burke es un exponente de un liberalismo conservador, o de un conservador, ¿sí?, liberal, si es que cabe ese nombre o esa caracterización para esta época. En cambio, de Maistre es un ultramonárquico y es un representante de un conservadorismo católico a ultranza. ¿Sí? Entonces son dos lecturas distintas, ambas cuestionadoras, pero desde lugares diferentes. Burke escribe, además, al principio de la Revolución. Fíjense, ni siquiera había pasado, ni siquiera habíamos llegado a la época del terror. Él, al principio de la Revolución, ya escribe una obra en donde advierte el curso que va a adoptar, que va a seguir la Revolución Francesa, va a ser un curso de radicalización. Él ya prevé, ¿no?, cómo van a seguir las cosas, y hace una comparación ahí entre la Revolución Gloriosa, la de 1688, y la francesa. Y cuestiona esto de lo que yo venía hablando brevemente antes, cuestiona precisamente el racionalismo de los franceses, ¿no? Les dice, ustedes podrían haber hecho como nosotros, los ingleses, nos podrían haber copiado, podrían haber tenido un 1688 francés, y sin embargo decidieron hacer tabula rasa con todo el pasado, y envalentonados, ¿no?, con ese orgullo que los caracteriza a ustedes franceses, no se dan cuenta de que están caminando hacia el abismo. Es un texto muy interesante, que no voy a comentar, no tenemos tiempo, pero para todo aquel que le guste un poco más teoría política y demás, es un texto donde se puede observar la manera en la que Burke piensa la libertad, bien a la inglesa, y cómo él defiende un modelo más moderado, como el inglés, respecto del francés. De Maistre, en cambio, Joseph de Maistre hace una lectura de la Revolución en clave providencialista. Eso quiere decir que para este autor la Revolución Francesa fue un castigo que Dios le dio a los franceses, ¿no? Es un castigo. ¿Por qué? Porque Francia había desempeñado desde tiempo A un rol particular en el concierto de las naciones europeas. Francia había sido siempre la difusora del cristianismo, ¿no? Francia era la luz que iluminaba a los demás. Y Francia, precisamente en el siglo XVIII, como acabo de contarles, se está alejando, ¿no?, del camino, de la senda querida por Dios. Entonces, según de Maistre, la revolución fue esto, fue un castigo de Dios a los franceses, y ese castigo tenía una intención redentora, ¿no?, para que los franceses volvieran a encauzarse. Es más, él usa mucho la imagen de la sangre derramada por la guillotina templará los espíritus franceses, ¿no?, los invitará a una regeneración, y volveremos a establecer la alianza del trono y el altar. Y de hecho él, por ejemplo, se concentra en un aspecto de la revolución, dice, ustedes hombres se creen que está en su capacidad y en su poder el establecer y darse a sí mismos constituciones, cuando esto es en realidad una obra divina, ¿no? El orden social, el orden político debería ser un orden que nos viene dado, porque la prueba está, dice de Maistre, esta revolución, está escribiendo en el 96, efectivamente todavía no terminó, pero no hacemos más que pasar de una constitución a otra. Hemos ido pasando varias constituciones y ninguna es estable, todas van cayendo, y eso muestra, es evidencia, dice él, de esta debilidad que tienen los hombres, de esta pretensión que se han arrogado, de gobernarse a sí mismos, o de darse sus propias constituciones, que escapa a sus condiciones, a sus capacidades. Luego viene una serie de autores que, por el contrario, elogian la revolución, ¿no?, que consideran que la revolución ha dado sus frutos, que ha sido llevada adelante por razones y por ideales dignos de ser elogiados. Karina me pregunta si las ideas de la revolución eran innovadoras y modernas, pero no podían ponerse de acuerdo, y en la práctica hacían lo contrario durante el proceso. Déjame un segundo y trato de contestar eso con algo que voy a decir a continuación. Les decía, todos estos, Madame de Staël, Thiers, Michelet, por el contrario creen que la revolución es digna de elogio.
En lo que difieren, porque lo quiero hacer rápido, es en quiénes creen ellos son los protagonistas verdaderos de la revolución. Para algunos es una revolución que se produjo desde arriba, de alguna manera, por parte de los elementos burgueses, inspirados en una serie de ideales que cuestionan una monarquía absolutista. Y para Michelet, ese que les comentaba antes, la revolución es fruto del pueblo. Es el pueblo el que se levanta contra la tiranía, ¿sí? Y ensalza y endiosa al pueblo, al elemento popular. Traigo a colación por último a la obra de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, que fue también un autor francés que escribió en el siglo XIX, y lo traigo a colación por dos elementos. Uno, porque a diferencia de las lecturas prevalecientes hasta ese momento, que solían presentar a la revolución como un corte muy abrupto, ¿no?, respecto de lo que venía ocurriendo antes, y que da origen a una sociedad nueva, entonces se planteaba la revolución siempre en términos rupturistas. Tocqueville, siguiendo a Guizot, que se escribe Guizot, a Guizot, que había sido su maestro. Guizot, además de historiador, había sido también un hombre, o será después un hombre fundamental en el gobierno de Luis Felipe de Orleans, después lo vamos a ver. Bueno, Tocqueville, habiendo escuchado las lecciones de Guizot, lee la Revolución Francesa más bien en términos de continuidad y no de corte. Por eso lo traigo a colación, por la novedad que supone su lectura. ¿Por qué digo que lo lee en términos de continuidad? Porque Guizot y Tocqueville insisten en que en realidad lo que vino ocurriendo en Francia, en Europa en general, pero en Francia en particular, es que desde hacía varios siglos la sociedad se había ido democratizando. O sea, había habido en esos últimos siglos un proceso de igualación de condiciones que les permitía hablar a ellos de una sociedad democrática, una sociedad igualitaria. Y que entonces lo que significó la revolución, ¿no?, la Revolución Francesa, fue a la adecuación, o por lo menos el intento de adecuación de las instituciones políticas a un régimen social que ya previamente era democrático, ¿sí?, queriendo significar que las condiciones sociales, ¿no?, determinan en gran medida las instituciones políticas o el orden político. Entonces ese es un elemento llamativo o novedoso en la lectura que Tocqueville ofrece sobre la revolución. Y el segundo elemento es esto que acá dice como el antiguo régimen, es un elemento que aparece en esa obra del antiguo régimen y la revolución, que si esto funciona, se los muestro por acá. Ya voy, Karina, no me estoy olvidando de lo tuyo. Tocqueville se concentra, por ejemplo, en esa obra del antiguo régimen y la revolución, en la figura de Luis XVI, ¿no? Y se pregunta, como todos ustedes leyeron, vieron Luis XVI es el gobernante, el rey Borbón que está a la cabeza de Francia cuando transcurre la revolución, y aquí lo terminan guillotinando en el 93. Ay, espérenme un segundo que se me va a apagar la compu porque se me desenchufó. Con los perfectos técnicos. Ahí está. Bueno, entonces lo que se pregunta Tocqueville es, ¿qué se produce la revolución justo cuando está gobernando un rey como Luis XVI, que da muestras de querer reformar, ¿no?, y de querer, acercar alternativas de solución a los problemas, por lo pronto, fiscales, tributarios que está atravesando Francia, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas de Luis XVI, por lo pronto él era joven, inexperto, no tenía grandes luces, lo que querramos, pero básicamente nadie discute su voluntad transformadora, su voluntad reformista. En la próxima filmina, cuando vuelva a la presentación anterior, vamos a ver, ustedes ya la tienen esa presentación, la cantidad de ministros, ¿no?, de hombres, por no decir ministros de Hacienda, ministros de Economía, para poner el nombre más moderno, de colaboradores que le van acercando propuestas a Luis XVI en los últimos años de su gobierno, para tratar justamente de reformar esta situación. Entonces la pregunta de Tocqueville es, ¿por qué se produce la revolución justo cuando frente a Francia no está Luis XIV, el Estado soy yo, Versalles, ¿sí?, y está Luis XVI? Y entonces propone esta tesis que ha sido llamada el efecto Tocqueville. Les leo, lo están viendo todos, así que lo podemos compartir por acá. Dice, la revolución no estalló en los países en que estas instituciones absolutistas, mejor conservadas, hacían sentir al pueblo con más fuerza su vigor, sino por el contrario, en aquellos en que éste se percibía menos. De suerte que su yugo pareció más insoportable, donde en realidad era pesado. Para empezar, porque está comparando las instituciones en Francia respecto de en Prusia, o en Rusia, o en otros lugares en Europa. Decía, no necesariamente
absolutismo francés era el más fuerte en ese momento, sin embargo la revolución estalló allí. Y después esta, justamente la más larga, que es donde se explaya un poquito más, dice, no siempre yendo de mal en peor se llega a la revolución. Suele ocurrir que un pueblo que había soportado sin quejarse, como si no las sintiera las leyes más opresoras, las rechace con violencia cuando se aligera su peso. El régimen constituido por una revolución es casi siempre mejor que el que la había precedido inmediatamente. La experiencia enseña que el momento más peligroso para un mal gobierno suele ser aquel en el que empieza a reformarse. Esa oración siguiente dice, el mal que se sufría pacientemente como inevitable, se hace insoportable tan pronto se concibe la idea de que es posible sustraerse de él. A medida que se van suprimiendo los abusos, es como si se fuera dejando al descubierto los que quedan, haciéndolos más inaguantables. El mal es ciertamente menor, pero la sensibilidad es más viva. ¿Sí? Entonces, salimos de acá, como salimos de acá, ahí, y volvemos acá. ¿Sí? Entonces, el punto que está queriendo mostrar Tocqueville justamente es ese. Ojo, ¿no? Porque los regímenes despóticos, cuando empiezan a mostrar o a dar signos de formarse, empiezan a aflojar sus resortes, ese es el momento más peligroso, porque es el momento donde el pueblo, la ciudadanía, se da cuenta de que lo que hasta el momento, lo que hasta ese entonces sufría porque le resultaba inevitable, no había manera de extraerse de ese orden, empieza a percibir que tal vez las cosas pueden ser distintas. Y entonces ese es el momento más peligroso. Los autores, no sé si alguno de ustedes ya está haciendo la comparación o puede trasladar este razonamiento, esta hipótesis a otras experiencias posteriores, obviamente, la Revolución Francesa, por ejemplo, algo que ocurre en el siglo XX, donde también un régimen despótico, autoritario, empieza a dar muestras y a dar signos de que quiere, ¿no?, transparentar sus prácticas, abrirse, flexibilizarse, y eso generó, sin que lo hubieran querido hacer los protagonistas, el derrumbe de esa estructura. ¿A alguien se le ocurre de qué puedo estar hablando? A ver si se me despiertan por ahí. ¿De qué puedo estar hablando? ¿Alguien puede establecer una comparación con alguna otra experiencia, digo, del siglo XX, donde un régimen autoritario haya empezado a mostrar, ¿no?, a presentar proyectos de renovación, de reforma, y que eso haya conducido en el muy poco tiempo a su caída? A ver, por acá en el chat. Hitler, me dice Karina. ¿Hitler cuándo cayó? ¿Hitler dio en algún momento muestra de flexibilizar, transparentar su régimen? ¿O más bien, básicamente, lo derrotaron los ejércitos? La Unión Soviética me pone Jeremías. Jeremías, ¿tenés micrófono? Rusia zarista. Ahí vamos por Rusia, vamos por unos cuantos por Rusia, pero no sé si aplica tanto a la Revolución del 17, o más bien a la caída de la Unión Cívica, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Los que hacen la comparación lo vinculan justamente con ese momento de la perestroika y el glasnost, ¿no? Como la Unión, como Rusia, generalmente, la URSS, termina desmembrándose. Eso es lo que vamos a terminar viendo al final del programa. Bueno, dejamos. Pero sí cierro con esta idea, esta primera parte. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien por ahí? Martínez se refería a la del 17, la revolución, bueno, eso ya lo veremos en un par de semanas. El punto entonces, con esto del efecto Tocqueville, cierro con esto. Furet, François Furet, que es un historiador, fue un historiador del siglo pasado, francés, muy, muy conocido, leyendo a Tocqueville, justamente, se concentra y destaca que llama particularmente la atención de todo proceso revolucionario, pero que lo observa por primera vez acá en el caso francés, y que es lo que él llama el carácter oscuro u opaco de las revoluciones. No porque sean malas, en sentido oscuro, sino porque él dice, el velo de la ideología oculta el significado profundo de los acontecimientos a los actores del drama. Muestra, en fondo, que hay una distancia, un abismo casi, entre el balance final de las revoluciones y las intenciones de sus revolucionarios, ¿no? Que a veces justamente estos revolucionarios, sobre todo cuando actúan de manera así radicalizada, que pretenden implementar una serie de cambios de manera abrupta, están convencidos de que los mueven, ¿no?, una determinada serie de valores y de ideas, y que van a imponer
un nuevo orden de cosas. Y lo que termina resultando muchas veces es un escenario bastante distinto, bastante disímil de aquel que ellos habían previsto, ¿no? Por eso la distancia entre el balance final, el resultado final, y las intenciones que los habían movido a esos actores del drama o los protagonistas del drama. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque como están todos en silencio, por ahora bien, Martina por lo menos me dice sí. Martina Cofre. Bien. Bueno. Bien. Entonces, dicho todo eso, no voy a comentar esto porque, como les decía, varios tomaron este tipo de caricaturas, hicieron una reflexión, digamos, que no merece demasiado comentario, no, digamos, la mayoría de les insisto, estas caricaturas, esta o las otras que estaban allí, que grafican claramente esa desigualdad existente entre los estamentos, ¿sí? Y el tercer estado y cómo esto se revierte o busca ser revertido tras la revolución. Estos ejemplos son en la cantidad de ayudantes, colaboradores, alguno banquero que asiste a 16 y que le trae proyectos de reforma. Por ejemplo, algo que nos puede parecer evidente, que es presentar una especie de presupuesto donde se precisen los gastos, los ingresos y los gastos de la corona para ver cómo estaban las finanzas públicas. A raíz de ese primer presupuesto que se elabora, quedan en evidencia los gastos de María Antonieta, la señora que está acá. Y entonces la gente parece que la empezó a llamar Madame Déficit, ¿sí? María Antonieta, Madame Déficit. Bueno, alguno me había dicho en sus comentarios, en sus dudas, esto de precisar por qué Reinhardt alude a una suerte de revuelta de los privilegiados o al fracaso de una vida reformista previo al estallido de la revolución. Si bien Reinhardt no usa la expresión esta, me parece, revuelta de los privilegiados, a lo que se está refiriendo es a que antes de la convocatoria de los Estados Generales, el rey intentó, como les decía más de una vez, hacer pasar unas reformas tributarias. Pero quienes se oponen a esas medidas precisamente son los sectores privilegiados, los nobles, los notables, que dicen que de ninguna manera quieren empezar a hacer ellos lo que tengan que pagar. Los nobles entonces son ellos los que impulsan al que convoque a los estados generales, ¿no? Porque confiaban que en esos estados generales seguramente la votación resultaría favorable, con lo cual no temían ninguna reforma que fuera a afectar en ese sentido. Y en todo caso podían incluso obtener algún beneficio de los estados generales, porque muchos de los nobles podían llegar a querer, por ejemplo, el establecimiento de una constitución que limitara las atribuciones del rey. Entonces, finalmente, a fines del 88 se convocan los estados generales, que se van a reunir recién en mayo, ¿no? Las sesiones van a comenzar en mayo del 89. Un punto importante, esos estados generales, de parlamento, no se reunían en Francia desde 1614. ¿No? Desde 1614 hasta 1789 no se habían reunido los estados generales. ¿Qué nos dice esta ausencia en la convocatoria de los estados generales? ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo se gobernó Francia durante ese tiempo? A ver, ¿alguna voz por allí? ¿Cómo se gobernó Francia? Durante todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII, básicamente. ¿Bajo qué forma de gobierno? Chin, chin, chin. A ver, ¿a quién tengo ahí? Sofía, Levín, te agarré. A ver, por acá. Vamos a ver. Papá, prevaleció la voz del monarca sin que los estados manifiesten su opinión. Monarquía, sí, pero ¿qué tipo de monarquía, Karina? Monarquía absolutista, me contesta monarquía. Exactamente, claro, sí, estamos hablando del absoluto. Hay alguien que está haciendo mucho ruido. Justamente, ¿no? Esto lo que quiero marcar es que durante todo este periodo fue creciendo la autoridad del monarca, ¿no? El hecho de no convocar a los estados generales marca esto, ¿no? Que el rey concentró la autoridad en su figura. Entonces, como hacía mucho tiempo no se reunían los estados generales, su convocatoria despertó mucho entusiasmo y mucha expectativa en la población general. Y entonces lo que se va caldeando en esta época es ese ambiente revolucionario. Y todos los sectores escriben y redactan cuadernos de queja, ¿no? Ustedes tenían en las fuentes uno de esos cuadernos de quejas,
que también analizaron ahí muy bien y precisaron cuáles eran los reclamos. Son como 40.000 los folletos que se escriben, perdón, los cuadernos de quejas que se escriben en ese momento. Los que estudiaron los cuadernos de quejas, justamente lo que ven es la variedad de reclamos que se llevan a los estados generales, ¿no? Y dentro de esa variedad de reclamos, uno que es preeminente es el reclamo por la redacción de una constitución. Lo que está como, ¿no? Lo que todos reclaman, lo que la gran mayoría reclama, es la redacción de una constitución que limite las atribuciones del rey, de la monarquía. Pero son pocas las voces que reclaman con fuerza el establecimiento de una república. Esto lo marca porque a veces uno se concentra o se queda, ¿no? Y asocia la Revolución Francesa con un reclamo por el establecimiento de una forma de gobierno republicana, y cuando dicen republicana en este contexto están hablando de democrática, ¿no? De gran participación popular. Todavía, si bien es cierto que en esta etapa de la Revolución Francesa, del 89 al 99, hay una constitución que establece una forma de gobierno republicana, que es la Constitución del año 1, que en realidad no entró en vigencia, pero bueno, quedó ahí como un modelo, y podemos hablar de una primera república en esos 2 años, del 93 al 94. El clima prevaleciente era un clima más bien monárquico, una monarquía constitucional. El momento de la república para Francia va a llegar recién en el 48, en la revolución del 48. Todavía no es el principal clamor. Entonces eso también lo quería dejar aclarado. Y que también hay que atender a esto, a la variedad de reclamos, ¿no? Porque por un lado se discutía, por ejemplo, o se criticaba, se cuestionaba la prepotencia de los intendentes, que son los funcionarios reales, o la holgazanería de los monjes, o el exceso de atribuciones del rey, o la deficitaria representación del tercer estado. O sea que eran muy variados los reclamos. Y en esa campaña sí me quiero detener un minuto sobre esta persona, sobre Sieyès, ¿sí? El abad de Sieyès. Dije abad, sí, abad, es decir, que es un miembro del primer estado. Sin embargo, sus escritos, ¿no? lo muestran favorable y defensor de los intereses de ese tercer estado. Sieyès es una figura fundamental, no solamente por los escritos, por estos escritos que voy a comentar ahora, que escribe justo antes de que se inicie la revolución, sino porque también es un protagonista activo durante la revolución, se la pasa escribiendo constituciones, va a estar junto con Napoleón en el golpe del 18 Brumario, con lo cual es un personaje importante. Si ella se escribe, entonces estos 2 folletos que los comento rápido. El segundo, este del que el tercer estado, tienen, para los que les interese un poco más esto y quieran leer un poquito más, en la carpeta de fuentes de la unidad 1 del Dropbox, tienen los primeros 3 capítulos de este texto. En los ensayos sobre los privilegios, lo que hace es una crítica demoledora a la existencia de privilegios en Francia. Demoledora, ¿sí? Él insiste en que la libertad consiste en la ausencia de privilegios. No se puede ser libre en Francia hasta tanto no se termine con esta situación de abierta injusticia, dicen Sieyès. Son privilegios heredados, ¿no? Y quienes lo gozan no han hecho nada para merecerlo, resultan una carga para Francia, desmoralizan, ¿no? a la sociedad, traen perjuicios también en términos económicos, o sea que los ataca por todos los flancos, ¿no? A la existencia misma de privilegios. Y eso le permite después pasar al segundo, ¿no? Al segundo nivel de argumentación, que es el que presenta en este segundo folleto de qué es el tercer estado. Ese es un texto corto, breve, fácil, relativamente fácil de leer, que está estructurado en torno a 3 preguntas. Y insisto con esto porque después cuando veamos algo de los socialistas vamos a ver que hay un socialista que copia, digamos, esta misma estructura, esta misma pregunta que se hace Sieyès, pero para aplicarla al caso de los industriales. Acá el Sieyès se pregunta, ¿qué es el tercer estado? ¿Qué ha sido el tercer estado? ¿Y qué aspira a ser, ¿no? El tercer estado. Y cuando se pregunta qué es el tercer estado, él dice, el tercer estado es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene en su seno todo lo que se necesita para sostener a Francia. Del tercer estado surgen los hombres que trabajan en todos los ramos de la industria, en el campo de la industria, en distintas actividades que permiten, ¿no? los elementos productivos en Francia. Y también del tercer estado salen los principales funcionarios, los que administran, ¿no? la cosa pública en Francia, con lo cual el tercer estado es todo, y acto seguido lo que dice es la nación. Él identifica al tercer estado con la nación, ¿no? Y está queriendo decir al mismo tiempo, en simultáneo, que los que no forman parte del tercer estado
no forman parte entonces de la nación, están por fuera de la nación, son parásitos de la nación. Viviríamos mejor sin ellos, están viviendo a costa nuestra, si que nosotros fuéramos el tercer estado, ¿no? Entonces aparece acá muy claramente presentada una idea que seguro si ustedes leyeron, por ejemplo, el discurso de Robespierre, podrán ya empezar a establecer una relación. Si se está diciendo, el tercer estado es la nación contiene, ¿no?, todos los elementos, es autosuficiente, se basta a sí misma, es la única que puede darse a sí misma una verdadera constitución, y todos los que no están dentro de la nación, ¿sí?, viven a costa nuestra, más vale deshacernos de ella. Entonces empieza a aparecer esta idea, esta noción de, ahora después adopta, a lo largo de la historia adopta otros nombres, ¿no? El pueblo y el antipueblo, ¿no? Los que no están con el pueblo son el antipueblo, son los enemigos de la nación, y es una concepción bastante totalizadora en ese sentido. Y él dice, ya que está a un comentario entre paréntesis para que quede como referencia para cuando veamos algo del nacionalismo, cuando define, él dice, el tercer estado es la nación, y cuando define qué es nación, presenta un tipo de definición de nación que algunos después tomaron como precedente de una concepción de nación más de tipo voluntarista, por contraste a un tipo de nacionalismo más cultural, que es el de raíz más germana, más alemana. ¿Por qué? Porque Rousseau. Sieyès define a la nación como el conjunto de asociados que viven bajo una misma ley y están regidos por una misma legislatura. Conjunto de asociados que vive bajo una misma ley y está regido bajo una misma legislatura. En esa definición la palabra clave es asociados. Para Sieyès lo que define la nación y la pertenencia a una nación no es el compartir una serie de, ¿no?, costumbres, tradiciones, religión, fronteras, moneda común. Esos no son elementos definitorios o constitutivos de la nación, sino lo que define la pertenencia a una nación es la voluntad de querer formar parte, de quererse asociar con otros para formar parte. Cierro paréntesis, lo retomaremos cuando veamos nacionalismo. Entonces, ¿qué es el tercer estado? El tercer estado es todo, el tercer estado es la nación. ¿Qué ha sido hasta ahora? Nada, dice Sieyès. No ha sido nada porque en Francia no se es nada si no se tienen privilegios. Entonces es un todo, pero es un todo encadenado, dice Sieyès, ¿no? Es un todo encadenado. ¿Qué aspira a ser? La tercera pregunta, ¿qué aspira a ser? Aspira a ser algo. Entonces, ¿qué es todo? ¿Qué ha sido nada? ¿Qué aspira a ser algo? Para poder ser algo, dice, se necesitan él eleva tres peticiones, tres reclamos, que en parte están enunciados también en ese cuaderno de quejas que ustedes leyeron. Los tres reclamos son, primero, representación fiel. Dice, al tercer estado, a los estados generales tienen que ir representantes legítimos, fieles, ¿no? Nada de representación virtual. Que quien nos va a representar como al tercer estado tiene que ser alguien que haya surgido del tercer estado. Segunda petición, doblamiento, ¿no? Que hayan más representantes del tercer estado para que eso refleje de alguna manera la distribución de la población. Entonces, si pudiéramos figurarlo así, aunque no son estos los números, pero si el primer estado tiene 100 representantes, el segundo estado 100 representantes, el tercer estado al menos tenga 200, ¿no? Para, de alguna manera, estar en paridad de condiciones. Esas dos primeras peticiones, dicho sea de paso, fueron aceptadas, ¿no? Antes de que se abrieran los estados generales, se habían aceptado estas dos peticiones. Ahora, la problemática es la tercera. La tercera petición es voto por cabeza y no voto por estamento. ¿Sí? Tiene que ver con el modo de votación. ¿Por qué? Porque de nada servía lo anterior si seguían votando igual, votando por estamento. Un voto por estamento, ¿no? Si hallaban primero y segundo, chao, al piste aceptado. Entonces el voto por cabeza. Y justamente, volviendo ahora sí a la presentación, eso es lo que no ocurre, eso es lo que no se da lugar. Se inician las sesiones en mayo del 89, empiezan a discutir algunas cuestiones y el rey, hay una primera reunión y el rey manda a sesionar a cada uno de los estamentos por separado. Y ahí arde Troya, ¿no? Y ahí el tercer estado se separa, se constituye, fíjense, en Asamblea Nacional, porque son la nación, se juramentan en la cancha de pelota que no se van a separar hasta tanto no le den una constitución a Francia. ¿Sí? Es cierto que después algunos elementos del primer estado se asocian, ¿no? Se incluyen dentro de esta asamblea, pero originalmente es la asamblea del tercer estado la que dice yo soy la nación y hago este acto de separarme y constituirme en asamblea nacional.
¿Bien? ¿Ninguna pregunta por ahora? Bien, silencio por allí. Bueno, entonces, yo, como les dije, no voy a ir uno por uno, salvo que aparezca alguna pregunta puntual, alguna duda. Yo acá en esta presentación simplemente tiene por objeto ir mostrando los principales acontecimientos, las principales decisiones que tienen lugar en estos 10 años durante los cuales transcurre la revolución. Por las dudas, porque alguien también me dijo que el texto de Reinhardt tiene unas cuantas expresiones en francés que podría resultar complicado. Acá yo también les puse una expresión en francés, entonces la aclaro. Significa el gran miedo, ¿no? Le Grand Peur es el gran miedo, que tiene lugar justamente en julio, en el interior de Francia, cuando los campesinos arrasan los castillos de los nobles, ¿sí? Entusiasmados por los ecos, los que escuchan de París, bueno, se envalentonan y arrasan los castillos, provocando, por supuesto, un miedo por parte de los aristócratas, ¿no? De los aristócratas en los sectores privilegiados que de repente se ven con que el pueblo se está levantando. Para calmar un poco a este despertar un poco incontrolado, la Asamblea Nacional, de la que acabo de hablar, que se está discutiendo mientras tanto qué constitución darle a Francia, y que tarda rato largo discutiendo qué constitución darle a Francia, porque estamos en julio del 89 y la constitución recién se va a sancionar en septiembre del 91, está largo tiempo debatiendo qué constitución darle a Francia, qué tipo de poder ejecutivo establecer, qué tipo de poder legislativo, bueno, sobre esto hay muchísima discusión, pero mientras tanto lo que deciden justamente es adelantar una serie de decisiones, y entonces ahí aparecen los decretos de agosto, para tratar de dar signos, ¿no?, de que, bueno, estamos debatiendo todavía la Constitución, pero mientras tanto por acá vamos, y acá aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces ese era un punto que quería aclarar por las preguntas que me hicieron. Segundo punto, la cuestión esta de los clubes y las sociedades revolucionarias. A ver si esto funciona. Bien. Una característica importante de esta etapa de la revolución, o de la revolución en sí, es la proliferación de clubes y sociedades revolucionarias que aparecen ya desde el tierno inicio de la revolución, ¿no? Sobre todo en París, pero después se reparten por toda Francia, tienen filiales por todos lados. Entonces, para aclarar quizás la confusión, ustedes todos saben, porque esto es más que conocido, que los términos izquierda y derecha aparecen justamente en este contexto, ¿no? Porque aluden a los lugares, a las posiciones, a los lugares que ocupaban los distintos representantes de esa asamblea constituyente, esta que, ¿no?, dijimos, está discutiendo la Constitución. Y Reinhardt habla de esto, creo que alude, no me acuerdo la página, pero muestra que los que están a la derecha, por supuesto, son los más conservadores, los aristócratas, y los que se sientan a la izquierda. Dentro de esos grupos también hay, dentro de ese gran grupo de la izquierda, de la así llamada izquierda, también empiezan a haber diferencias, ¿no? Están los constitucionalistas, están los monárquicos, y hay incluso otros grupos más radicalizados. Ahora, esas divisiones entre izquierda y derecha, que ya aparecen en la Asamblea Constituyente, se van a replicar, van a permanecer con otras personas, pero esos grupos permanecen en la Asamblea Legislativa, que es el órgano legislativo que ocupa ese cargo tras la sanción de la Constitución del 91, y luego también en la etapa de la Primera República, en lo que se conoce como la Convención, ¿no? Entonces siempre en el ámbito legislativo aparecen esos distintos grupos. Ahora, por fuera de las asambleas, ¿no?, legítimamente constituidas según la Constitución del momento, lo que aparecen son muchas sociedades, o clubes, se llaman así, ven acá hay unos cuantos, cada cuadradito representa uno, que tienen como función originalmente ser algo así como los intermediarios entre esos diputados o representantes que están en esas asambleas y el resto de la ciudadanía. ¿Por qué intermediarios? Porque parte de su labor tiene que ver con difundir lo que se está discutiendo, ilustrar y educar a sus conciudadanos, sobre todo los cordeleros, por ejemplo, no solamente difundir y educar y transmitir, sino también vigilar, ¿no?, estrecho control sobre esos representantes, saber qué están haciendo y presionando para que hagan pasar medidas y políticas que les son afines. Y entonces estos clubes son varios, los más conocidos seguramente por todos ustedes son girondinos, jacobinos o cordeleros, ¿no? Los nombres tienen que ver con el lugar donde se reunían. Girondinos en realidad porque provienen de la Gironda, jacobinos eran los dominicos,
cordeleros se habían juntado, se reunían originalmente en un convento franciscano. Cada uno de estos grupos va a tener quizás su momento estelar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los girondinos van a ser el sector más, representa más bien a la burguesía, tenían posiciones, si se quiere, más moderadas, a diferencia de los jacobinos o de los cordeleros. Me refiero por moderada a que en principio ellos proponían una monarquía constitucional, con división de poderes, pero no estaban pensando necesariamente en la instauración de una república, y menos aún en la ejecución del rey. Los jacobinos van a tener su momento, ¿no?, de mayor visibilidad cuando, en la etapa de la convención, desplacen a los girondinos y se hagan con el poder. Dice montañeses ahí porque también se lo llamaban, porque se sentaban en la parte alta, ¿no? Algunos de los que son miembros de este club y al mismo tiempo representantes en las asambleas, en la asamblea esta, se sentaban en la parte elevada, y por eso entonces también se hablaba de la montaña. Parte de esos jacobinos, o parte de este grupo, se escinde, se separa, tras la masacre del Campo de Marte, y estos, por ejemplo, sé que no están viendo del todo algunos de ellos se separan, ¿no?, que no los sigue a pie juntillas a los jacobinos en sus posiciones más extremas, se separa y se constituyen otro tipo de club, los bernardos o fuldenses. Y tenemos los cordeleros también, que son quizás los más, incluso más radicales en sus posiciones, los primeros en reclamar el establecimiento de una república, los que impulsan por la destitución del rey, y después por su ejecución también. A ver qué me dice Karina, no sé si es de recién. Con una base claramente socialista, siempre miraron el modelo inglés con doble representación parlamentaria y mayor interés se dieron a sus intereses personales. Ay, Karina, no tenés micrófono, ¿no? Porque no entiendo tu pregunta. No sé si venía, a mí me pareció recién ahora, pero no sé si venía a cuenta de otra cosa, o qué es lo que me estás preguntando. ¿Tenés micrófono? Ahí estás, a ver, Hola, ¿me escuchás? ahí? Ay, perfecto. A ver, ¿me volvés a formular la pregunta? A ver si te entiendo mejor. Sí, por lo que leí de Charles, me parecía que... ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí. Eh, o sea, desde el momento en que se inicia la revolución, ¿no? En los primeros instantes, es como que ellos querían cambiar el modelo de alguna forma, eliminar la monarquía, pero todos los que participaban, o sea, aparte de las ideas que proponían para que cumplan otros, veían sus intereses personales. Y en realidad buscaban siempre, o sea, basándose en el modelo, en los modelos que fueron estableciendo los ingleses para gobernar. Bueno, ahí por eso te hago un primero. Sí, es cierto, muchos, sobre todo los de filiación más liberal, admiraban a Inglaterra. Todos los que querían una monarquía constitucional están pensando en el modelo inglés. Pero no todos los protagonistas de la revolución quieren establecer un modelo como el inglés. Por lo pronto esas diferencias se evidencian en la discusión en torno a si conviene establecer un modelo, un poder ejecutivo uni o bicameral. Y de hecho, la Constitución... Espera un segundo. Una cosita. La Constitución del 95 termina estableciendo un poder legislativo unicameral. Entonces ahí termina triunfando una posición que no necesariamente mira a Inglaterra como el mejor de los ideales. Porque el modelo inglés es más, digamos, el modelo del Luis XVI es más despótico que el modelo inglés. Es un gobierno despótico. El modelo inglés, digamos, que tenía la monarquía, pero como relegado en segundo plano, porque funcionaban dos cámaras. Está bien, por eso mismo. Acá no está en discusión el modelo, o sea, desde el momento que estamos en una instancia revolucionaria, lo que queremos es modificar el statu quo, ¿no? Nadie está, salvo los sectores más ultrarrealistas, nadie está defendiendo el modelo tal cual se viene ejerciendo desde el poder desde el 16, eso está claro. Ahora, la pregunta es más fácil, digamos, como en cualquier proceso revolucionario, es más fácil aunar voluntades para rechazar y para oponerse a algo, pero después las diferencias empiezan a surgir cuando se trata de ver qué proponemos frente a lo cual nos rebelamos. Y ahí no hay necesariamente acuerdo.
La mayoría, insisto, quería un modelo constitucional, una monarquía constitucional, una monarquía limitada. Hay diferencias, para algunos, avísenme si me siguen escuchando porque me están mandando señal de que no sé, tengo conexión más o menos. Algunos insisten en el modelo inglés, otros no, y otros se alejan. Pero lo que me sorprendió de tu intervención, de lo que pusiste en el chat, es que aludiste ahí a que eran socialistas. Dijiste Sí, con una base claramente socialista, miraba, sí. y ahí ya, como que no te Claro, sigo, porque porque socialista acá no hay sí, nadie. no, porque, o sea, buscaban la igualdad social en un montón Mm, de sentidos, pero yo por lo que pude leer desde el chat, es como que ellos ante todo buscan también hacer prevalecer sus intereses personales. Está bien, pero por eso, fíjate que en lo que me estás diciendo decís varias cosas a la vez. Para empezar, cuando hablas de ellos es un, ¿no? Los Un nombre. intelectuales de los clubes, de las Bueno, sociedades, pero de fíjate, distintos claro, grupos, pero claro, claro, pero fíjate que cada uno incluso tiene un modelo distinto, ¿no? Estos sí, son abiertamente republicanos, estos son también, van a terminar aceptando o proponiendo una forma republicana, estos no, entonces dentro de ellos habría que descomponer. Después otra cosa es decir que entre sus ideales, y podemos decir esto, hacerlo extensivo a la mayoría de los revolucionarios, entre sus ideales, entre sus banderas, está el reclamo por una mayor igualdad. para el Decir esto, pueblo, espera, pero con una supremacía de ellos. reclamar por una mayor igualdad no nos convierte en socialistas. Eso es lo que yo quiero marcar por tu intervención, porque acá tenemos que ser bastante precisos en los términos. El socialismo todavía no había surgido como movimiento, como tradición. Y la bandera de la igualdad, si bien, por supuesto, termina siendo una bandera central para el socialismo, no es exclusiva del socialismo. Los socialistas no son los únicos que abogan por la igualdad. Entonces eso también lo dejo de lado. Y el tercer elemento de lo que vos decías tiene que ver con que, bueno, en el fondo decís cada uno en realidad estaba bregando por sus propios intereses. Eso también lo mencionaste. Bueno, eh, y eso quizás me conduce a un tema, si me dejas, cierro esto y tomo eso último que dijiste con relación a Robespierre y a los jacobinos. Lo que quiero mostrar con este cuadro entonces es que los cordeleros también se separan en estos dos grupos, platonistas y hebertistas. No hace falta que ustedes se sepan todos los grupos ni quién pertenece a cuál o tal, sino reparar justamente en este clima, ¿no?, de efervescencia revolucionaria, de participación popular muy activa. Acá no está en otra parte, está en otra filmina, en otra parte de la presentación, que alude también a la importancia que tuvieron las 48 secciones de París, ¿no? Sobre todo, insisto, en el año 92, cómo ese sector, ¿no?, ese elemento popular presiona, tracciona a los miembros de la asamblea, cómo hay en algún momento casi como una dualidad de poderes, ¿no? Y cómo estos sectores pulsan, empujan y van corriendo un poquito el devenir de la historia en estos momentos, ¿sí? Como estamos poco avanzados, insisto, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta primera fase de la revolución? Constitución civil del clero, por las dudas, lo aclaro, es la medida que toma la Asamblea para tratar de volver a esos miembros del clero regular y secular, creo que se los dije, funcionarios del Estado. Eso genera una división al interior del clero, entre los curas, se llaman así, los sacerdotes refractarios y los juramentados, los que adhieren a esta constitución y los que se rebelan. Ya en esta etapa muchos empiezan a emigrar, junto con los nobles, se van de Francia, los que no aceptan este nuevo orden de cosas. Y esta situación a Luis mucho no le hace demasiada gracia, ¿no? Él tiene que un poco aceptar a regañadientes estas nuevas decisiones que adopta la Asamblea. En parte él había pedido autorización para, ¿no?, celebrar las Pascuas con un sacerdote que no había jurado la Constitución Civil del Clero. La Asamblea se lo niega, le prohíbe, y eso es también parte de lo que alienta que él intente fugarse, ¿no?, de Francia, aunque es descubierto. Y justamente ese intento de huida no era solamente para ir a celebrar misa con el cura, obviamente que era para también granjear el apoyo de las potencias de Austria y de Prusia para poder volver y regresar y eventualmente, ¿no?, sofocar esta revolución.
Pero esa huida frustrada, este episodio de Bren, genera, digamos, o da aliento a las primeras manifestaciones republicanas, que, ¿no? Su prestigio queda claramente disminuido tras ese intento de fuga. Por ejemplo, ¿ven? En el asalto a las Tullerías, eso era lo que decía, tras el asalto a las Tullerías se conforma justamente esa comuna insurreccional de París, que pide por la sanción de una nueva constitución, porque al no tener ya más rey, fíjense, en septiembre se había promulgado la constitución y ya el año siguiente queda sin efecto, porque lo deponen al rey, sin rey, no tenemos monarquía, y entonces atravesamos la siguiente etapa, perdón, la etapa conocida como la de la Primera República o la de la Convención, ¿sí? En esta etapa de la Convención justamente tenemos esas dos fases. La primera etapa liderada por los girondinos y luego el golpe en mayo, fines de mayo, principios de junio, que desplaza a los girondinos y coloca en el poder a los montañeses o a los jacobinos. Esta es la etapa de mayor radicalización de la revolución, ¿no? La etapa montañesa, en la época, lo que se conoce como el gobierno. Estamos en el 93 y en el 94. En esta etapa, por ejemplo, si vinculamos con lo que dijimos al principio de ese racionalismo propio que se manifiesta en esta revolución, una manera de ilustrarlo es prestando atención al nuevo calendario. Reichard hace alguna alusión al nuevo calendario. Fíjense que los revolucionarios franceses intentan, de hecho lo hicieron, después tuvieron que en la etapa del Primer Imperio volver para atrás porque esto no pregnó en la sociedad, pero la voluntad tuvo de modificar de poco el calendario que hasta el momento regía a Francia y a toda Europa, que era el calendario gregoriano, un calendario, ¿sí?, cristocéntrico, es decir, el año cero es la venida de Cristo. Bueno, acá el año cero es el establecimiento de la República. Y el año se divide bajo un criterio estrictamente racionalista, decimal, donde se habla de 12 meses, todos ellos de 30 días exactos, y cada mes está dividido en 3 partes, en 3 franjas de 10 días. Lo que se busca justamente es cristianizar Francia, eliminar cualquier resabio religioso, evitar cualquier referencia al domingo como día sagrado. Los meses adoptan otros nombres, referencia a los fenómenos naturales, ¿sí? Los días también, ya no hay invocación de los santos, no es el día de Santa no sé quién, Santa no sé cuánto, sino es el día de la abeja, el día de la planta, el día de la flor, no sé qué. Cada día tiene un nombre, ¿no?, relacionado con la naturaleza. Estos nombres, por eso, tenganlos presentes, porque cuando se hable del golpe de Termidor, por ejemplo, es el nombre del nuevo mes, este mes que abarca parte de julio y agosto. No era el mes en que chupaban. O el brumario, ¿no? El golpe del 18 brumario, que es el momento en que Napoleón depone al directorio y se establece el consulado, también es una fecha, es el 9 de noviembre. Son los meses, los nombres de los meses. La fecha del 18, o el nombre del 18 brumario, tal vez a alguno le resuene, porque es también el nombre que eligió Marx para escribir un texto en alusión al 18 brumario de Luis Napoleón, ¿sí?, del sobrino del que nosotros vamos a tener ahora cerquita, que también llevó adelante un golpe de Estado que terminó con la, ahora sí, Segunda República Francesa y estableció el Segundo Imperio Francés, pero esto ya en el año 51, 1851. Entonces, es durante esta etapa en que se impone este nuevo calendario, es en esta etapa donde se proclama la leva en masa, ¿no? Se necesita un ejército, formar un ejército más fuerte, porque la vivencia de estos hombres, una vivencia sobre la cual justifican las medidas que adoptan, es que la revolución tambalea, que la revolución está en jaque, que la revolución se ve amenazada tanto desde el interior como desde el exterior. Desde el exterior por la presión, ¿no?, ya la declaración de guerra también de Gran Bretaña, Austria, Prusia ya están queriendo invadir y ya empezaron los primeros enfrentamientos con Francia, y además desde el interior. Francia había sido dividida también en los primeros momentos de la revolución en 87 departamentos, todos igualitos, ¿no? 60 de esos 87, no dije 83, bueno, 60 de esos
83 departamentos están cuestionando el rumbo adoptado por París. Entonces, la sensación que tienen estos hombres de convención es que la revolución está en jaque, ¿no? Que hay conspiraciones y complots por todos lados, desde afuera y desde adentro. Esa realidad, para ellos, justifica la adopción de medidas extremas, de medidas de excepción. Justifican, como ustedes habrán leído en el discurso de Robespierre, el hecho de que el gobierno tenga que comportarse como un gobierno revolucionario y que por tanto tenga que adoptar medidas justamente extraordinarias. Fíjense esa ley de sospechosos que se acepta, que se aprueba en este momento. No sé por qué razón no se llega a ver bien del todo con la última frase, pero se las leo yo. Ley del sospechoso, fíjense, de septiembre del 93. Esta ley debe detener a quienes, sea por su conducta, sea por sus relaciones, por sus palabras, sus escritos, se han mostrado partidarios de la tiranía o del federalismo y enemigos de la libertad. A quienes no puedan justificar sus medios de subsistencia o el cumplimiento de sus deberes cívicos. A quienes se les haya negado el certificado de civismo. Es como una especie de libreta de civismo, una libreta que acredita que vos sos partidario de la revolución y que estás de acuerdo con esas ideales. Y que los encargados, además de entregar esas libretas de civismo, son justamente las secciones de París. Los funcionarios públicos suspendidos o destituidos de sus funciones por la Convención o por sus comisarios, los antiguos nobles, los hermanos y las hermanas de los agentes emigrados que no han manifestado constantemente, dice ahí abajo, su adhesión a la revolución. Entonces fíjense, si ustedes esto lo contrasta con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano del 89, entre cuyas libertades defendía la libertad de opinión, es una libertad que por supuesto queda supeditada, queda suspendida acá, porque se trata, en este momento de radicalización de la revolución, de que hay un grupo de hombres, ¿no?, que se elige como portavoz de la soberanía popular, de la voluntad del pueblo, como los defensores verdaderos, los que están animados por ideales nobles, los que son los verdaderos defensores de la libertad y de la igualdad, y que está en su misión entonces defender esa república, esa nueva realidad francesa, de todo aquel que pretenda, ¿no?, sofocarla. Ahora, esto que acabo de leer, la ley del sospechoso, junto con los párrafos que ustedes leyeron del discurso de Robespierre, donde justifica lo que él llama el gobierno de la virtud o el gobierno del terror, nos muestran, algunos en sus comentarios fue muy interesante leerlos porque, bueno, teníamos opiniones de las más diversas. En este grupo tenemos desde quien dice vamos Montesquieu, a quien lo tilda de Montesquieu, cualquier cosa. Vamos Robespierre y quienes lo tildan de tirano. Tenemos de las más variadas opiniones, referidas por ustedes. Pero fíjense, simplemente lo peligroso que puede ser cuando en la historia, porque este no fue el único momento, ¿no? Hay muchos momentos a lo largo de la historia donde hay una persona, un grupo, un partido, de las más diversas extracciones, puede ser de izquierda, de derecha, de lo que quieran, que se erige justamente, ¿no?, se presenta frente al resto de la ciudadanía, frente al resto de la comunidad, como los únicos, ¿no?, que están animados por genuinos intereses del bien común, los únicos que saben cómo conducir a la sociedad hacia ese horizonte, que no admiten, ¿no?, una disidencia interna, que plantean cualquier diferencia en términos no de adversarios al interior de una sociedad, sino de amigos y enemigos, ¿no?, de un otro que tengo que exterminar porque amenaza la supervivencia de mis ideas de las cuales me considero completamente convencido, ¿no? Hombres que de alguna manera se sostienen sobre la creencia de la propia infalibilidad, ¿no? No solamente están convencidos que son los únicos que tienen intenciones genuinas, verdaderamente genuinas, y que los otros son egoístas, mentirosos, individualistas, pónganle el mote que quieren, ¿no? Vende patria, qué sé yo, antipueblo, o lo que sea, ¿no? Ellos son los únicos verdaderos defensores de estos nobles ideales, sino que además los ven, digamos, con prístina claridad. Por eso digo que son infalibles, no se equivocan, ¿no? Están convencidos de la propia infalibilidad. Hay un autor posterior, que es un gran defensor de la libertad de pensamiento, que dice que la negativa a abrirse a una discusión implica la presunción de infalibilidad, ¿no? Que cuando yo no quiero discutir con otros, cuando
prefiero esa unanimidad y esa uniformidad en materia de pensamiento del interior de una sociedad, es porque en realidad estoy convencido de que tengo la posta, ¿no? Yo veo clarísimo por dónde pasa la cosa y nadie puede traerme una mirada complementaria. Y cómo entonces esa posición conduce a pensar, o conduce a justificar y a legitimar el uso de la violencia, y no solamente el uso de la violencia, sino justamente hasta al exterminio de aquel o aquella persona, grupo, facción que piense distinto, ¿no? La guillotina, como todos leyeron, trabajó mucho en este periodo, no solamente acá. Y no solamente la guillotina cortó cabezas de nobles, cortó cabezas, digamos, en términos proporcionales. Hay estudios que muestran que en realidad el porcentaje más alto de quienes pasaron por la guillotina no viene justamente de la nobleza, mucha de la cual había migrado, sino de sectores pertenecientes al tercer estado, pero que no necesariamente, ¿no?, estaban de acuerdo con las ideas de estos jacobinos. Y además fíjense también la alusión a la cuestión de la libertad, ¿no? Robespierre en ese discurso habla de la libertad política y la libertad civil. Y si bien no puedo detenerme demasiado en esto por el tiempo que tenemos, simplemente llamo la atención sobre la manera en la que cada uno de estos protagonistas o estos grupos, facciones, conciben la libertad, ¿no? Porque la libertad es invocada, lo mismo que la igualdad, ¿no? Son invocados como banderas por varios grupos, lo que no quiere decir que todos estén hablando de lo mismo, ¿no? Y Robespierre ahí claramente está diciendo la libertad política es superior a la libertad civil o libertad individual, ¿no? En aras de la libertad política yo puedo avanzar sobre las libertades individuales, ¿no? Yo puedo avanzar y suprimir la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, porque en realidad soy, de vuelta, el verdadero portavoz de la voluntad general. Y acá, de vuelta, abro también otro paréntesis para cuando estudien teoría política, o probablemente algunos ya esto conozco un poco más. Se ha leído, sobre todo en este momento, la influencia que pudo haber tenido, probablemente contra su propia voluntad, la obra de Rousseau. No voy a hablar de Rousseau, imposible explicar el contrato en 5 minutos, el contrato social, pero sí Rousseau había dicho que la soberanía popular, o sea, que la soberanía residía en el pueblo, y la soberanía era absoluta, infalible, es decir, que no se equivoca, e intransferible, ¿sí? Entre otras cosas, pero me quedo con esas tres características. Absoluta, infalible, no se equivoca, intransferible, no hay representación. Rousseau decía que la soberanía no requiere garantías, no hace falta ponerle límites a la soberanía, porque si la soberanía reside en el pueblo, y esto requeriría un comentario mucho más extenso respecto de cuáles son las condiciones del nuevo contrato que él propone, pero suponiendo que ustedes lo han leído o lo van a leer en algún momento, Rousseau está diciendo que no hay necesidad de garantías porque nadie va a decidir algo que lo perjudique a sí mismo. Y como en su propuesta, todos participamos del poder legislativo, todos participamos de la facultad de hacer la ley, nadie va a aprobar una ley que le pueda ser perjudicial. Entonces no hay necesidad de garantías. Lo que pasa es que Rousseau creía al mismo tiempo que esa voluntad popular no podía ser representada, ¿no? Él hablaba de un poder legislativo que recae y reside en el pueblo y no pueden haber representantes. Ahora, bastó para que vinieran otros después y con un golpe de manos dijeran, yo soy el portavoz de la voluntad popular, yo expreso, ¿no? Y no juzgamos acá las intenciones, no juzgamos si no nos está dado, y ya no tiene mayor sentido juzgar qué es lo que quería hacer Robespierre o cualquiera de los protagonistas o los personajes que vamos a ir mencionando. No importa tanto qué en su foro interno quería hacer, sino básicamente lo que hizo. No basta, ni bien este u otro personaje se presenta como el verdadero portavoz de la voluntad popular, que no hay límite a su accionar, no debería por qué haber límite, no hay legitimidad para poner ningún límite, si él es la voz del pueblo, ¿no? Entonces siempre lo dejo marcado esto, porque parte de las críticas que van a venir en el siglo siguiente, cuando se lea la Revolución, sobre todo desde las filas liberales, es decir, aceptemos los principios del 89, ¿no? Sostengamos las banderas de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, la idea de un gobierno moderado, de una división de poderes, de un límite al poder, de los derechos y las libertades que deben defenderse, etcétera, etcétera, pero evitemos el 93, evitemos el terror. Y la raíz de eso que se lee en términos de una desviación, de un exceso, de un desvío de la revolución,
Para estos autores, la raíz está en haber comprendido mal, en el fondo, la soberanía. Porque el problema para estos autores el problema no es en quién recae la soberanía. El problema no es quitarle la soberanía al rey o a los aristócratas y colocarla en el pueblo, confiando en que de esa manera estamos todos resguardados, porque el pueblo quiere el bien, ¿no? El problema entonces no es los depositarios de la soberanía, sino la naturaleza de la soberanía. Cuando uno piensa la soberanía en términos ilimitados, justamente absolutos, no importa en qué manos recaiga, sino lo que importa es ese instrumento que se le está dando, es el grado de poder y no las manos en que se deposita ese poder, lo que es preciso atacar, ¿no? Lo que es preciso limitar, van a decir estos liberales. Pero bueno, eso lo veremos más adelante cuando mencionemos brevemente algo del pensamiento liberal del siglo XIX. Entonces, es en esta etapa, la etapa de mayor radicalización, donde en principio la Constitución preveía una forma de gobierno republicana, por eso se habla de la Primera República, pero en los hechos nunca terminó de entrar en vigencia esa república, porque se centralizó la conducción política por este escenario, como decía antes, de crisis, ¿no? de sentirse sitiados de alguna manera, y se centralizó la conducción por medio de los comités, el Comité de Salvación Pública, el Tribunal Revolucionario, etc. Bien, voy cerrando, ¿sí? O voy tratando de terminar esto, así abro alguna pregunta puntual. La etapa de radicalización finaliza con la reacción termidoriana. En julio del 94 hay un movimiento que, ¿no?, saca del poder, saca del poder a los jacobinos, a quienes también pasa por la guillotina. O sea que la guillotina no solamente lo utilizaban los jacobinos, es un poco un signo también de toda esta época y de la radicalización de la revolución. Y tras la revolución termidoriana, o la reacción, perdón, termidoriana, cuyo lema es terminemos la revolución, ¿no? El lema termidoriano es a la revolución, hay que parar un poquito, ¿no? Y establecieron un directorio que tiene un poder ejecutivo débil, repartido en 5, y un poder legislativo, ahora sí, bicameral, con 2 asambleas bastante numerosas en su composición. Esa etapa de la revolución, que es la última etapa del directorio, fue un gobierno, digamos, que intentó una vía moderada, pero que no terminó satisfaciendo ni a unos ni a otros. O sea, tuvo que convivir en estos 4 años con conspiraciones desde la derecha y desde la izquierda. Que querían desde la derecha retornar al antiguo régimen, retornar al orden previo al estallido de la revolución, y grupos por el contrario intentaban que la revolución había quedado truncada y que era necesario profundizar esas medidas. Entonces, como botón de muestra, les puse ahí una conspiración que en realidad nació frustrada, que fue la conspiración de Babet, se llamó la conspiración de los iguales, y se las marco porque, para tenerla presente también más adelante, porque va a ser reivindicada posteriormente en el siglo XIX. Babet, en esa conspiración, hace un escrito, donde decía, por ejemplo, que esa igualdad declamada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de nada servía si quedaba simplemente en eso, en un artículo que se declama. ¿Qué quiere la igualdad verdadera? Dice, y esa igualdad de todos no se va a conseguir hasta tanto no terminemos con la principal causa de desigualdad, dice Babet. ¿Cuál es la principal causa de desigualdad? La existencia de la propiedad privada. Entonces él llamaba abiertamente ahí a la abolición de la propiedad privada. Por eso digo, se imaginarán por qué sectores, por qué grupos luego va a ser reclamada, ¿no?, reivindicada esa revolución como el primer antecedente que aboga justamente por una abolición de la propiedad privada como instancia previa a un escenario más igualitario. Y por otro lado, otra de las cosas que aparecen y que son importantes durante este periodo, esta etapa del directorio, es que este joven y petizo general de artillería, el señor Bonaparte, va a ir empezando a cosechar algunos éxitos, algún renombre, y finalmente, en el 99, va a propiciar un golpe de Estado junto con Sieyès y con Ducos, se escribe Ducos. Hacen un golpe de Estado, terminan con el directorio e instauran el consulado. Y se toma justamente esta fecha como el cierre de la revolución. Porque una vez que se produce ese golpe, originalmente decidieron que
que estos tres personajes que habían llevado adelante el golpe iban a gobernar cada uno, un año cada uno alternativamente, y nuestro pícaro amigo Napoleón propuso, ¿y por qué no lo hacemos por orden alfabético? Y entonces él tenía apellido con B larga, Bonaparte. Como se imaginarán, los otros dos no tuvieron oportunidad. Y después entonces Napoleón, ese consulado que iba a durar poco tiempo, lo extiende, y luego en el 4, ¿no?, se proclama emperador. Y después, entonces acá lo que tiene es como más resumido aún, las distintas etapas que fuimos mencionando de la revolución, ¿sí? Lo que sigue, esto sigue acá, no sé por qué quiero estar suelta, ¿no? Sí, tengo que chequear que sea esta con esta parte de la presentación que subí al Dropbox, si no les cambio la que está subida y les subo esta. No vamos a llegar hoy a hablar de Napoleón y de las primeras décadas del siglo XIX, que es lo que está presentado en el texto de Villani, lo vamos a retomar la semana que viene, y la semana que viene entonces vamos a volver con esto. Esto les puede servir, fíjense si lo tienen a mano, después para cuando van leyendo, les sirve también de orden, ¿no? Espero, no sé, y si no, se hace en la propia presentación. Entonces, la semana que viene vamos a cerrar la revolución, vamos a hablar de Napoleón. Piensen entonces que salimos de Luis XVI, se produjo la revolución y terminamos con un Napoleón, ¿no? En esto, hablando del desfasaje que existe entre el balance final, los resultados finales de la revolución y las pretensiones o las intenciones originales de sus protagonistas. No quiero decir yo que el ascenso de Napoleón signifique simplemente un barrido, ¿no?, una ubicación de todos los ideales revolucionarios, pero en cierto modo vuelve el cierre de la revolución todavía un anhelo, digamos, durante todo el siglo XIX. Van a haber todavía otras revoluciones más, del 30, la del 48, y un poco lo que van sintiendo los propios franceses es que no cerramos más la revolución, no logramos concluir la revolución y darle a Francia un gobierno estable, un gobierno limitado, sea a través de una forma monárquica o sea a través de una república. Esto parece un desafío que queda todavía abierto, ¿sí? Entonces, perdón, estas diapositivas están en el Dropbox, me pregunta Ailén. Está la misma presentación, lo que no me acuerdo es si tienen estas últimas partes en esa misma presentación, así que después lo chequeo y de última lo vuelvo a subir. Entonces, la semana que viene tenemos la lectura de Villani y tenemos también ¿cómo se dice? Los textos alusivos a la revolución industrial, ¿no? Son los textos de Hobsbawm y de Thompson. ¿Bien? ¿Qué me están preguntando acá? Me parece que estas últimas no están. Ok, bueno, Ailén, Martina, yo después, entonces, es la misma presentación, básicamente le faltan estas últimas filminas, después las bajo lo que está y subo las nuevas, ¿sí? Bien, dicho todo esto, preguntas, comentarios. ¿Alguno? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Sí, perdón, yo te iba a escribir y tengo el micrófono. No, Decime. es raro porque después de ver 10 años de idas y vueltas y revolución y contrarrevolución, que todo termine con que Napoleón fue emperador. ¿Y qué pensaba la gente de eso, no? Porque murió mucha gente por eso. Y sí, justamente, pero ese es el gran problema que acarrea Francia, porque lo que te voy a decir ahora tal vez te maree, pero no pretendo que me sigas exactamente, sino simplemente que te des una idea de lo que voy a decir. Francia viene, ¿no? Con Luis XVI tenemos monarquía absoluta. Tenemos después monarquía constitucional, primera república, directorio, consulado, primer imperio, de vuelta a la restauración de los Borbones, monarquía, revolución del 30, nueva monarquía, revolución del 48, república, golpe de Estado de Napoleón, en el 51, segundo imperio, luego en el 70, tercera república. ¿No? Este pantallazo rápido que te di habla justamente de la dificultad que tiene Francia para finalmente poder conseguir un régimen moderado y estable. Y entonces, ahora sí vuelven a mirar y dicen, ¿cómo hicieron estos muchachos para, tras la revolución de 1688, sacarse de encima a los Estuardo y establecer un gobierno limitado? ¿No? Nosotros, en cambio, estamos durante todo este siglo viendo de qué manera conseguimos hacer esto. Entonces,
Sí, la figura de Napoleón primero y Luis Napoleón después, el sobrino y el tío, aparecen justamente como nuevos rostros del despotismo, de un tipo de despotismo novedoso, que es lo que se va a llamar justamente el bonapartismo. Tiene como singularidad el hecho de que son personas con gran carisma, que llegan al poder por vías no legítimas, si se quiere, porque llegan al poder por un golpe de Estado, pero luego legitiman esa por vía plebiscitaria, por ejemplo, a Luis Napoleón, ¿no? Y entonces la dificultad de quienes los miran con recelo es decir, ¿por qué corno la gente o bien elige a estos gobernantes, porque Luis Napoleón primero es presidente y luego hace un golpe de Estado? ¿Por qué la gente los elige? ¿O por qué la gente después sanciona plebiscitos? ¿Por qué la gente, por qué estas sociedades nuevas, ya democráticas, prefieren vivir bajo regímenes que se llaman así como de servidumbres o despóticos? ¿Qué es lo que pasa con el hombre democrático? Que puestos a elegir, ¿no? Priorizan una supuesta igualdad y claudican, ¿no? En la libertad queda como ahí en el tintero, ¿no? Si tienen que elegir entre libertad e igualdad, pareciera querer elegir la igualdad, pero es una igualdad en la servidumbre, no en la libertad. Es un poco un discurso, el discurso del liberalismo y del republicanismo del siglo XIX. ¿Sí? Lo vamos a ver también en las siguientes clases. No sé si te respondí un poco, Karina, lo que estabas preguntando. Sí, sí, muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno. Bueno, entonces, esta voy terminar, a cerrar, ¿cómo se dice? Espera, voy a cortar la filmación, está en stop recording, ahí, bien.